Eso es Takeaway, un podcast sobre estrategia sin tanta parafernalia más que este intro. Cada episodio hablará sobre estrategia aplicada en el mundo del marketing, la innovación y las tendencias. Takeaway es un podcast conducido por Ronald Venegas y comienza ahora. Episodio 6 de Takeaway. Mi nombre es Ronald Venegas. Me consigues en redes como Ronald Fizz y a Takeaway como Takeaway, el podcast. Do your homework. Haz la tarea. Yo no debería estar haciendo este podcast, pero ustedes me obligan. Ustedes me obligan a hacerlo porque, lamentablemente, todavía en este rubro tan hermoso del marketing, de la publicidad, de la innovación, del diseño, la investigación se sigue desestimando mucho, bien sea porque investigación significa tiempo y tiempo es dinero, bien sea por ignorancia, por falta de ética, etc. La investigación sigue siendo un temita asterisco en los procesos de desarrollo de propuestas estratégicas, creativas, marketineras, innovadoras, tecnológicas, etc. Y no hace falta ni hacer un podcast, muchachos. Yo no debería hacer un podcast para aclarar que hacer investigación es fundamental en todo proceso de trabajo, estudio, etc. ¿Por qué? Porque la investigación te da información y la información te da razones y las razones te dan motivos para pensar, para diseñar, para elaborar, para crear. ¿Qué hace todo esto? Hace que al momento de presentar una propuesta, esta esté sustentada en cosas reales. Y cuando creas cosas, y cuando presentas cosas que están sustentadas en cosas reales, hay muchas menos probabilidades de que, uno, se cuestione, dos, se te vea con mala cara porque estás presentando pura fruta. Fruta se refiere a cualquier cosa. Y tres, responde tan sencillamente a la ética profesional que dice que se debe cumplir y entender, no mentira, eso no lo dice la ética profesional, pero es parte de, pero que debemos entender el proyecto, el ambiente, el cliente, la empresa para la que estamos o en la que estamos trabajando. La investigación es noble, es muy noble porque te ofrece distintas herramientas para llegar a la información y que la información a su vez te ofrezca conclusiones, ¿no? Te ofrezca motivos reales y potentes. Con internet se ha puesto de moda todo el tema de social listening, ¿no? Que es esto de irte a las redes sociales, te vas a Google a entender un poco más qué es lo que la gente está diciendo, qué es lo que la gente está mencionando, cuánta gente, en qué redes sociales, etc. Que si bien es cierto te da un preámbulo, te da una vista, te da un panorama, ¿no? De alguna industria, de alguna necesidad, ¿no? Del proyecto en el que estés trabajando. En la parte estratégica se utiliza muchísimo ir a redes sociales para entender qué está diciendo alguien sobre una marca o sobre un producto o sobre un rubro en específico, y no solo qué está diciendo, sino cómo lo está diciendo, en qué momento lo está diciendo, con qué tono de comunicación lo está diciendo, etc. Mi único asterisco con el tema del social listening es que la gente en redes sociales siempre está tratando de ser alguien que no es, o siempre está condicionada a una plataforma, a la exposición social. Yo en este podcast no soy 100% natural como sería en una conversación con alguien face to face, con un amigo. Así es la gente en redes sociales. Muestra ciertas variantes de ellos, ciertas personalidades de ellos. ¿Cómo afecta eso a la investigación? Afecta a que lo que estás obteniendo de las redes no es 100% real, no es 100% una realidad. ¿Y cómo afecta eso a una propuesta? Pues que estás diseñando algo basado en información que no es 100% real. Aunque llegar al 100% de veracidad o al 100% de realidad en la información es muy difícil, sobre todo en estos rubros creativos. Científicos, ok, porque bueno, depende de muchísimas cosas. La vida humana hay como un nivel de complejidad y de seriedad mucho más alto. En el mundo creativo, en el mundo de los negocios, en el mundo de la innovación, llegar a un nivel de exactitud
Es difícil porque se trata de seres humanos y los seres humanos somos muy complejos. Se trata de razones, se trata de factores emocionales, etc. Y bueno, como saben, es muy complejo llegar a información y conclusiones 100% verdaderas. Por eso, en la investigación, que por supuesto es un proceso fundamental y clave ante todo, digamos, de cara a cualquier proyecto, el elemento de la intuición, que está por otro lado, es clave. Pero volviendo al tema de la investigación, porque me he encontrado, no sé, por ejemplo en pitch, para quien no sabe qué es un pitch, se le dice así a estos procesos donde empresas buscan a proveedores para trabajar en conjunto en el tema de la creatividad, de la comunicación, del marketing. Pues cuando una empresa, llámesele X marca, dice, necesito trabajar con una agencia que me dé servicio de comunicación para llevar mi marca en Internet. Y después llegan un montón de agencias, como pirañas, compitiendo para ganarse a ese cliente que lo necesita. ¿Cómo compiten? Por lo general a través de propuestas que tienen que ver con el rubro en el que están desarrollándose. Por ejemplo, si es de comunicación, pues una propuesta estratégica de comunicación de cómo tú, proveedor, vas a llevar la comunicación de esa empresa que está buscándote. En esos procesos, que por lo general se hacen a través de presentaciones en físico, ahora con el tema del COVID, digámoslo, a través virtual, he visto casos donde se llega con propuestas que no están basadas en investigación real. Están basadas solamente en, ya digámoslo así, assumptions, ¿no? Como en suposiciones. Yo supongo que esta idea puede estar buena porque el cliente me envió este brief y yo no voy a hacer ningún tipo de investigación proactiva, sino que me voy a quedar con la información de ese brief y voy a levantar toda una idea desde allí. Eso es lo que sucede en muchos casos, lamentablemente. ¿Y qué pasa? Pues pasa que cuando llegas al momento de presentar, este cliente que está ahí súper atento de cada palabra que dices, observándote hasta lo más mínimo detalle de lo que estás diciendo, empieza a reventarte a preguntas, digamos, para tratar de encontrar el sustento de tu propuesta. Y por supuesto, como no hiciste ninguna investigación, todo lo que vas a responder va a ser agua. ¿Qué pasa en esos momentos? Un momento incómodo, donde el cliente te empieza a patear, a caer a tiros, y tú no puedes hacer nada porque no hiciste la tarea de investigar, entender y crear propuestas que estén atadas y sustentadas a la información relevante. Porque eso es otra cosa dentro de la investigación. Investigar no es ir y salir a buscar datos, No es ir y recopilar un montón de información que encontraste en internet, que encontraste en un libro, en un reporte, y a partir de ahí crear cosas. La investigación va de digerir esos datos, transformarlos en información, y de ahí, cuando están transformados en información, filtrar qué es lo que es más relevante o tratar de encontrar eso que tanto se nombra en el mundo del marketing, de la creatividad, de la innovación, que todo el mundo lo viene repitiendo o lo repite todo el tiempo, que es el insight. El insight no va a caer en definiciones, porque si usted te invito a que vayas a Google, pon qué es un insight o qué es insight y te van a aparecer 1500 definiciones. No voy a caer en la definición de un insight, lo voy a reducir a información realmente de valor. Después usted vuelvo y repito, a Google y ve las definiciones y explore por usted mismo la propia. Defina o saque sus conclusiones de qué es un insight. Yo lo voy a limitar en este episodio como información realmente de valor que obtienes de la información del proceso de investigación. El insight es lo que hace que después puedas crear una idea, una propuesta realmente sustentada en algo que alguien necesite. Porque los insights vienen de las personas, vienen
de necesidades, aspiraciones, carencias, dolores, etcétera, que alguien o alguienes tiene. Entonces, eso es fundamental tenerlo, cocinarlo en el proceso de investigación para poder crear propuestas, ideas, productos, lo que quieras, lo que estés diseñando, en lo que estés trabajando, que realmente alguien necesite o alguien aspire. Por ahí no lo necesita, por ahí no lo necesita, pero es algo que puede cubrir cualquier aspecto emocional, motivacional, aspiracional de esa persona. Pero para llegar a eso necesitas hacer la tarea de investigar. Estás escuchando Takeaway con Ronald Venegas. Con esto de la investigación hay una parte o hay un debate, ¿no? Sobre todo en el ámbito creativo, que dicen que el exceso de investigación mata la creatividad, ¿no? La sesga. El exceso de factores racionales hace que la idea no sea tan nueva, innovadora, porque está sustentada en algo o en datos, ¿no? En información validada, contrastada, etc. Yo no sé si esto es una mala interpretación de lo que es la investigación o son posiciones tan sencillas como posiciones personales de un grupo y de otro. La gente que cree, ¿no? En la creatividad, en las ideas que vienen como una inspiración divina y los que dicen que, pues, o los que defienden que las mejores ideas vienen de datos, vienen de información relevante, que creo es por lo general como debería ser, sobre todo en campos de innovación. Por ejemplo, en innovación siempre se habla de procesos que parten de la investigación, ¿no? En el diseño, por ejemplo, se habla de este framework doble diamante que parte de investigación, es una parte como una primera instancia divergente que amplía en búsqueda de información, y una segunda que lo que hace es, que lo mencioné anteriormente, es masticar, ¿no? Entender esa información, una parte mucho más divergente donde se achica el proceso y la carga de trabajo para tratar de entender toda esa información que recabaste y poder obtener el añorado insight. La información más importante, potente y relevante que puede ayudarte a crear una mejor idea. En el proceso de innovación esto es parte clave, aunque son procesos iterativos, son procesos que van y vienen. La investigación y la masticación, por decirlo así, que eso no existe, masticación. Masticar la información es parte clave del proceso. En el mundo creativo, en el mundo de las ideas, en el mundo de la comunicación, parece que hay como, ¿no? Una especie de debate entre la idea que viene de la inspiración divina y el potencial creativo de la persona y esas ideas que están o que se disparan desde la información. Yo creo que, o con la mayoría de creativos que yo he trabajado, buenos creativos con los que yo he trabajado, y cuando digo creativos digo directores creativos, redactores creativos, etc., adoran la información. Adoran que les des información relevante para trabajar. Es como natural, inclusive diría. Esa simbiosis que se crea entre la información y la creatividad de la idea es maravillosa, y son las mejores ideas que yo he visto vienen de buenos briefs, buenos insights, buenos procesos de recopilación de datos y procesos y codificación de datos. Ahora bien, como empezaba este episodio, existe, por lo visto, bien sea por ignorancia, falta de ética, desentendimiento de lo que es la investigación, momentos donde alguien dice, mira, yo desestimo la información, yo desestimo el proceso de investigación, me enfoco en producir, en crear directamente. Y por lo general, esa opinión está basada, nuevamente y repito, en que investigar es tiempo y tiempo es dinero. O investigar es complejo, o investigar requiere herramientas que son costosas, que son etcétera. Y la verdad es que, como decía anteriormente, Internet te ofrece un abanico increíble de ecosistemas para investigar, redes sociales, de herramientas, no todas pagas, Google Trends, etcétera, mismo Facebook, Google Analytics, etcétera, para investigar. Pero a la vez también te ofrece herramientas como
elaboración de encuestas que puedes publicar y llegar a muchas personas para tratar de obtener datos, para tratar de obtener cierto panorama sobre una industria, sobre un producto, sobre un servicio, sobre ciertas necesidades o falencias que existan en un mercado específico. Y eso, la verdad, depende mucho, más que de tiempo y dinero, depende mucho de la disposición, orden y organización que tengas y procesos que tengas desarrollados para generar esa investigación. En estrategia es clave. En estrategia me encantaría ir por ahí tirando flores o tirando frutas a partir de la nada misma, pero no se puede. La información es lo que hace que una estrategia ande, que una estrategia suceda, ¿no? Más allá del tema intuitivo, que obviamente juega un rol fundamental al momento de pensar o crear o desarrollar una estrategia. Así que repito, y cerraré este podcast diciendo que la investigación es clave por muchos factores, porque te da seriedad, porque te da voz, porque te da credibilidad, te da confianza, pero no solo eso, que son factores éticos, profesionales y de imagen, sino que te da herramientas para crear mejores ideas, productos, procesos. Así que si tú estás por ahí trabajando, deambulando, bien sea como en algún puesto o ofreciendo algún servicio que tenga que ver con creatividad, llámese cualquiera de los roles, diseño, UX, bla, 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 y estás desestimando de cierta forma o constantemente el poder de la investigación, créeme que tienes que empezar a mirar para este lado. Herramientas, metodologías e información, valga la redundancia, sobre cómo hacer investigación, hay muchísimas. Si más bien depende de un tema de ignorancia o desconocimiento, aquí está este podcast, aquí estoy yo, ahí está Internet, con un montón de herramientas sobre cómo diseñar procesos de investigación para llegar a estrategias, ideas, etc. O si es por una cuestión de desestimar, yo invito a esas personas a elaborar un proceso que tenga como parte fundamental el proceso la parte de investigación y un proceso en el que no, y vea los resultados. Al final, esto va de resultados. Porque me imagino, alguien que tiene toda su vida trabajando en investigación y le está yendo bien, va a decir que todo este episodio es una real porquería. Si alguien que viene trabajando en propuestas creativas de cualquier tipo, sin hacer investigación, le viene yendo más o menos, son estas personas que vienen apagando fuegos, que vienen criticando a sus clientes, que vienen cobrando mal, etc. Bla, 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 hablando de la desestimación del trabajo, la desestimación de un logo, la desestimación de un producto, de una aplicación, de lo que sea. Yo la invito a comenzar a incorporar los procesos de investigación y de análisis dentro de su proceso de desarrollo creativo y comparar. Para mí, es súper hermoso momento, súper gratificante y lindo cuando llegas a cualquier presentación, a cualquier resultado, a cualquier finalización de proyecto y llegas con datos, que llegas con no con datos, con información valiosa, o cuando hablas tienes toda la información que el otro necesita y los puedes responder porque hiciste la tarea, la ardua tarea, porque sé que es ardua igual, de entender e investigar. Para mí ese momento es mágico. Y yo sé que para el otro lado también. Me pongo también de lado porque he estado del lado de agencia y del lado de cliente. Cuando escucho a un proveedor que me da información contrastada, validada, real, de lo que yo necesito, eso es hermoso. Así que amigo, amiga, amigue, que estás por ahí, que me estás escuchando, ya sabes, investiga antes de actuar. Proceso natural. Muchas gracias por escuchar este episodio número 6. Mi nombre es Ronald Venegas y esto fue Takeaway, el podcast. Recuerda seguir a Takeaway en Instagram como @takeaway.elpodcast.